Propiedades térmicas de los materiales de construcción. El material de construcción es una materia prima, o con más frecuencia, un producto elaborado empleado en la construcción de edificios u obras de ingeniería civil. Los materiales de construcción son los componentes de los elementos constructivos y arquitectónicos de una edificación. Un adecuado conocimiento de las propiedades de los materiales a utilizar es de fundamental importancia en la construcción, mantenimiento o reparación de una obra de arquitectura o ingeniería. El desconocimiento o conocimiento imperfecto de las posibilidades y limitaciones de los materiales a utilizar puede traducirse en una imposibilidad de ejecutar correctamente el diseño previsto y por lo tanto en el abandono parcial o total del proyecto. Por otra parte, el desconocimiento o el conocimiento imperfecto de las propiedades de los materiales traen como consecuencia la limitación del proyectista para el desarrollo de su idea, dada su inseguridad sobre las posibilidades de realización de la concepción de su obra. Tenemos dos tipos de materiales: los naturales y los artificiales. Los naturales son utilizados como están en la naturaleza, sin proceso de transformación, salvo el de su extracción, por ejemplo, la arena, el mármol, algunas rocas o el agua. En los artificiales, para su utilización en la construcción, deben sufrir modificaciones, como por ejemplo el cemento, el vidrio o el acero. Sus propiedades se alteran durante el proceso de elaboración. Las propiedades térmicas de los materiales de construcción estudian el comportamiento de los materiales ante los cambios de temperatura. Ellas son la transmitancia térmica, la dilatabilidad y la combustibilidad. La transmitancia térmica es la capacidad de los materiales de conducir el calor a través de ellos. Esta propiedad nos indica, por ejemplo, si un material de un muro nos aislará bien del frío o exterior. Alta transmitancia térmica. Ocurre cuando hay baja aislación térmica, es decir, que casi todo el calor atraviesa el material. Baja transmitancia térmica. Ocurre cuando el material es altamente aislante, es decir, que casi todo el calor queda atrapado en el material. Existen tres formas de transferencia del calor: la conducción, la convección y la radiación. En nuestro día a día presenciamos estas tres diferentes formas de transmisión de calor, ya que hacemos uso de ellas al calentar la casa, cocinar los alimentos o tomar el sol. Podemos usar el ejemplo de la tetera de agua hirviendo para explicar esta forma de transferencia. La conducción es la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro, sin transferir materia entre los cuerpos. En la tetera, la conducción ocurre cuando el calor se transmite a través del metal. La convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos en que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo, dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, sea gaseoso o líquido. En este caso, la convección ocurre en el agua dentro de la tetera. Y la radiación no necesita el contacto de la fuente de calor con el objeto que se desea calentar. A diferencia de la conducción y convección, no precisa de materia para calentar. El calor es emitido por un cuerpo a una temperatura bastante elevada, y en el ejemplo de la tetera se puede percibir el calor si nos acercamos a ella. Otro ejemplo muy importante de acotar es la radiación solar. El calor que nos llega del sol viaja por el espacio vacío y calienta la superficie de la Tierra. La dilatabilidad. Esta es la propiedad de algunos materiales de aumentar su volumen con el incremento de temperatura. Esta propiedad depende del tipo de material. Los materiales metálicos en general son dilatables, los cerámicos son poco dilatables y las maderas no son dilatables. La utilización de materiales dilatables implica la realización de juntas de dilatación. La dilatación es el aumento de volumen por aumento de temperatura. La contracción es la disminución del volumen del material por una disminución de temperatura. La combustibilidad es la facilidad con la que una sustancia o material se incendia en condiciones de altas temperaturas, ya sea a través de fuego o combustión. Esta es una propiedad importante a considerar cuando una sustancia se utiliza en actividades de construcción o está siendo almacenada. Esta propiedad es importante para conocer las condiciones de seguridad que tendrá un edificio en caso de incendio. Los materiales derivados del petróleo son en general altamente combustibles, pueden ser explosivos y en general producen gases tóxicos.
Las maderas son combustibles, sin embargo, las estructuras hechas con este material resisten al fuego un tiempo considerable antes de colapsar. El acero es un material no combustible, sin embargo, el fuego altera sus propiedades mecánicas muy rápido, haciéndolas colapsar en corto tiempo. Esto reduce el tiempo de evacuación del edificio. Estrategias de diseño. La implantación en la parcela y la forma arquitectónica de la edificación pueden ser decisivas para aminorar las ganancias de calor por radiación solar y promover el movimiento del aire alrededor y dentro de los ambientes. Para ello es necesario considerar todas las posibilidades de la orientación solar, los vientos dominantes, los accesos, los árboles existentes y el contexto urbano, y valorar en cada caso las limitaciones impuestas por las características del terreno y la normativa vigente. Algunas son la mitigación de las cargas de calor solar, aprovechamiento de la luz de la ventilación natural y el uso de materiales aislantes. Mitigación de las cargas de calor solar. Uso de paisajismo para sombrear la edificación. Se puede mejorar el microclima de la parcela con la ayuda de masas de vegetación, espejos de agua, veredas, setos, jardineras y otros elementos. El sombreado de paredes y techos con arbustos, árboles frondosos y pérgolas puede reducir las ganancias de calor solar a través de estos cerramientos. La vegetación absorbe la radiación solar y sombrea el suelo, por lo que contribuye a bajar la temperatura de la superficie. Al mismo tiempo, refresca el aire circundante mediante la transpiración de vapor de agua. Los árboles y arbustos que están cerca de la edificación deben seleccionarse de manera que produzcan la sombra adecuada y al mismo tiempo permitan el paso del aire. Orientación de las fachadas. Las plantas alargadas con las fachadas más estrechas, orientadas dentro de un ángulo de 15 grados a 20 grados este-oeste, reducirán las ganancias de calor en las mañanas y en las tardes, cuando el sol actúa con sus ángulos más bajos. Aunque la fachada sur reciba alta insolación durante el invierno boreal, esta se puede reducir con aleros de techo. Por último, tenemos la reflexión del calor en áreas pavimentadas. Las superficies pavimentadas asoleadas aumentan la temperatura del entorno y afectan el confort visual. Las temperaturas de aire encima de las áreas pavimentadas asoleadas, tales como estacionamientos, caminerías, patios y calles internas, pueden ser hasta 7 grados centígrados más altas que en las superficies no pavimentadas asoleadas y hasta 14 centígrados más altas que en las áreas no pavimentadas sombreadas. El aprovechamiento de la ventilación natural. La ubicación adecuada, según la dirección de los vientos predominantes, se utiliza de la siguiente manera. Utilizar formas abiertas, alargadas o segmentadas ubicadas según un ligero ángulo en relación a los vientos principales o los vientos dominantes, teniendo cuidado de orientar las fachadas más estrechas hacia el este y el oeste. Esta disposición reducirá las ganancias de calor solar y proporcionará mayores oportunidades de ventilación cruzada. Buena ventilación por una adecuada distancia entre edificaciones. Una distancia entre edificaciones de al menos 5 veces la altura de la edificación aguas arriba ofrece oportunidades de ventilación para la edificación aguas abajo. Vegetación ubicada para favorecer la ventilación natural. Muchas veces la orientación de la edificación según la trayectoria solar está en contradicción con la de los vientos dominantes. Pero una vez estudiada la disposición de los elementos constructivos exteriores, de la volumetría y de la vegetación, podemos cambiar la dirección del aire en movimiento. Árbol convenientemente ubicado y mantenido. Permite buena ventilación, sombreado y vista. Es conveniente un buen mantenimiento de la vegetación para permitir el libre flujo de aire hacia las ventanas. Un árbol bien seleccionado y adecuadamente mantenido podado arroja sombras, lo cual reduce el calor radiante, proporciona vistas adecuadas y permite el paso de los vientos a su alrededor. Uso de materiales aislantes para romper el puente térmico. Con el uso de materiales aislantes se persigue como objetivo romper el puente térmico. Los puentes térmicos son el camino que ofrece un desplazamiento suave para la transferencia de calor en los edificios mal aislados. Generalmente construidos de concreto y metal, con una suficiente resistencia al flujo de calor entre el exterior y las paredes exteriores. La mejor manera de reducir la velocidad de transferencia de calor es poner aislantes entre los conductores. Los aislantes térmicos son aquellos empleados generalmente en la construcción, y su función es reducir la transmisión de calor a través de la estructura sobre la que se instala. Existen diversas clasificaciones de los aislantes térmicos,
por ejemplo, en cuanto al material aislante en sí o cuanto al formato en el que se presenta. Algunos de los materiales térmicos usados en la construcción son lana de vidrio aislante. Es uno de los materiales aislantes más conocidos por todos. Está formado por muchos filamentos poliméricos muy finos. Dentro de sus principales propiedades se destaca la de ser un aislante de sonido y distintos ruidos. La resina y las fibras hacen que proteja la acústica de determinada área. La lana de vidrio también funciona como aislante térmico y de la corriente de electricidad, además de ser no inflamable. Espuma aislante de poliuretano. Uno de los tipos de poliuretano que existen es el llamado poliuretano termoestable. Este es una espuma que sirve perfectamente para aislar de manera térmica ciertas zonas o áreas de un lugar. También, gracias a sus componentes químicos, ayuda a disminuir el ingreso de ruidos provenientes del exterior u otras habitaciones de la casa. Otras ventajas de usar poliuretano como aislante son que es fácil de instalar, aunque es recomendable que lo haga un profesional que conozca el tema. Es perfectamente utilizable en paneles o paredes. Protege la propiedad del fuego y ayuda a que no entre la humedad. Se adapta a cambios de temperaturas de la ciudad o zona en que se encuentra la casa. Posee alta capacidad de aislamiento con poco grosor. Mejora la eficiencia energética, siendo de gran ayuda para ahorrar energía en la factura de cada mes. El poliestireno expandido. El poliestireno es un polímero termoplástico que, en palabras sencillas, es un material plástico esponjoso que otorga aislamiento térmico. Se caracteriza por ser ligero pero resistente, ayuda a amortiguar impactos, resiste el paso del tiempo, es fácil de manipular e instalar. También tiene resistencia mecánica y se amolda a diferentes espacios. Si se usa este material aislante en techos, generará una capa continua que no deja huecos, ayudando a reforzar la estructura. El corcho. El corcho es una excelente opción. Requiere de poco mantenimiento, protege la edificación del ingreso de sonidos molestos y es un perfecto aislante térmico. Se puede utilizar en suelos o paredes sin ningún problema, incluso para decorar espacios. Es ligero, viene en rollos o paneles y es altamente impermeable. La lana mineral. Está compuesta por células poliédricas unidas entre sí. Es resistente a los agentes químicos y soporta altas temperaturas. Aunque puede ser un poco más cara que otras, tiene mejor resistencia térmica que la lana de vidrio. Tener una estructura flexible la convierte en un perfecto aislante acústico. También ofrece altos niveles de protección tanto al calor como al fuego. Al contar con las características mencionadas anteriormente, la lana mineral se enfoca en mejorar la calidad de vida de las personas dentro de su casa u otro tipo de construcción y a la vez entregarle seguridad. Este también es un aislante no combustible y por lo tanto seguro. Pintura térmica. La característica de aislamiento de la pintura térmica viene dada por la integración en su interior de microesferas de cerámica, las cuales crean una cámara de aire produciendo una ruptura del puente térmico y provocando un aislamiento del exterior. Tras su aplicación, al secarse, las microesferas quedan dispuestas de manera compacta en varias capas, en las que se forman cámaras de aire que rompen el puente térmico. Una característica de la pintura térmica es que funciona de manera bidireccional. Refleja el calor procedente de ambos lados de la superficie pintada, de manera que en verano es capaz de detener el calor que intenta introducirse desde el exterior y en invierno lo retiene en su intento de escapar desde el interior. La elección de color en las fachadas también es importante. Aquí se observan algunos ejemplos de los porcentajes de absorción de calor, dependiendo de su color. Podemos ver cómo los colores más oscuros absorben más calor, mientras que los colores más claros absorben menos calor.